y en el gran libro del destino. Invisible, reina sobre 800 millones de hombres, que están dispuestos a ejecutar sus órdenes. El príncipe Chultun Bailey agregó. Este reino es Agarthy y se extiende a través de todos los accesos subterráneos del mundo entero. He oído a un sabio lama decir al Bodohan que todas las cavernas subterráneas de América están habitadas por el pueblo antiguo que desapareció de la tierra. Aún se encuentran huellas suyas en la superficie del país. Estos pueblos y estos espacios subterráneos dependen de jefes que reconocen la sabiduría del rey del mundo. En ello no hay gran cosa sorprendente. Sabéis que en los dos océanos mayores del este y el oeste había remotamente dos continentes. Las aguas se los tragaron y sus habitantes pasaron al reino subterráneo. Las cavernas profundas están iluminadas con un resplandor particular que permite el crecimiento de cereales y otros vegetales y duran las gentes una larga vida sin enfermedades. Allí existen numerosos pueblos e incontables tribus. Un viejo brahman budista de Nepal, obedeciendo a la voluntad de los dioses, hizo una visita al antiguo reino de Genghis, Siam, y en ella encontró un pescador, quien le ordenó que ocupase su barca y bogase con él hacia el mar. Al tercer día arribaron a una isla donde vivía una raza de hombres con dos lenguas, que podían hablar separadamente idiomas distintos. Les enseñaron animales curiosos, tortugas de 16 patas y un solo ojo, enormes serpientes de sabrosa carne y pájaros con dientes que cogían los peces del mar para sus amos desconocidos. Estos isleños le dijeron que habían venido del reino subterráneo y le describieron ciertas regiones. El lama Turgut, que me acompañó en mi viaje de Urga a Pekín, me proporcionó otros informes. La capital de Agarthy está rodeada de villas en las que habitan los grandes sacerdotes y los sabios. Recuerda a Lhasa, donde el palacio del Dalai Lama, el Potala, se halla en la cima de un monte cubierto de templos y monasterios. El trono del rey del mundo se alza entre 2 millones de dioses encarnados. Estos son los santos panditas. El palacio mismo se halla circundado por la residencia de los goros, quienes poseen las fuerzas visibles e invisibles de la tierra, del infierno y del cielo, y pueden disponer a su antojo de la vida y la muerte de los hombres. Si nuestra loca humanidad emprendiese la guerra contra ellos, serían capaces de hacer saltar la corteza de nuestro planeta, transformando la superficie en desiertos. Pueden secar los mares, cambiar los continentes en océanos y convertir las montañas en arenales. Asumando los árboles, las hierbas y las zarzas empiezan a retoñar. Los hombres resucitan. En extraños carros, que nosotros no conocemos, recorren a toda velocidad los estrechos pasillos del interior de nuestro planeta. Algunos brahmanes de la India y ciertos Dalai Lamas del Tíbet han conseguido escalar los picos de las cordilleras, nunca hollados hasta entonces por pisadas en la nieve y señales de ruedas de carruajes. El bienaventurado Sakyamuni encontró en la cima de un monte unas tablas de piedra con letreros que solo logró descifrar a edad muy avanzada, y penetró luego en el reino de Agarthy del que trajo las migajas del saber sagrado que pudo retener en la memoria. Allí, en palacios maravillosos de cristal, moran los jefes invisibles de los fieles. El rey del mundo, Brahma, que puede hablar a Dios como yo os hablo, y sus dos auxiliares. Mahitma, que conoce los acontecimientos futuros, y Mahinga, que dirige las causas de esos acontecimientos. Los santos panditas estudian el mundo y sus fuerzas. A veces, los más sabios de ellos se reúnen y envían delegados a los sitios donde jamás llegó la mirada de los hombres. Esto lo describe el Sasi Lama, que vivió hace 850 años. Los panditas más altos, con una mano en los ojos y la otra en la base del cráneo de los sacerdotes más jóvenes, les adormecen profundamente, lavan sus cuerpos con infusiones de plantas, les inmunizan contra el dolor, les hacen tan duros como la piedra, les envuelven en bandadas mágicas y se ponen a rezar al Dios poderoso. Los jóvenes, petrificados, acostados, con los ojos abiertos y los oídos atentos, ven, oyen y se acuerdan de todo. Enseguida, un goro se acerca y clava en ellos una mirada penetrante. Lentamente, los cuerpos se levantan de la tierra y desaparecen. El goro sigue sentado, con los ojos fijos en el sitio al que los envió. Unos hilos invisibles les sujetan a su voluntad y algunos de ellos viajan por las estrellas, asisten a los acontecimientos y observan los pueblos desconocidos, sus costumbres y condiciones.
Escuchan las conversaciones, leen los libros y se percatan de las dichas y las miserias, de la santidad y los pecados, de la piedad y del vicio. Los hay que se mezclan a la llama, ven la criatura de fuego, ardiente y feroz, combaten sin tregua, derriten y machacan los metales en las entrañas de los planetas, hacen hervir el agua de los géiseres y fuentes termales, funden las rocas y derraman sus materias en fusión sobre la superficie de la Tierra y en los orificios de las montañas. Otros se lanzan en busca de los seres del aire, infinitamente pequeños, evanescentes y transparentes, empapándose en sus misterios y descubriendo el objeto de su existencia. Algunos se deslizan hasta los abismos del mar y estudian el reino de las útiles criaturas del agua que transportan y esparcen el calor saludable por toda la tierra, rugiendo los vientos, las olas y las tempestades. En el monasterio de Erdenidru vivió antaño Pandita Utuktu, que estuvo en Agarthy. Al morir habló del tiempo en que moró por voluntad del Goro, en una estrella roja del este, y de cuando voló sobre el océano cubierto de hielos y vagó entre las llamas ondulantes que arden en las profundidades de la tierra. Estas son las historias que oí contar en las yurtas de los príncipes y en los monasterios lamaístas. El tono con que me las referían me impedía formular la menor objeción. Misterio y capítulo Exlviri, el rey del mundo enfrente de Dios. Durante mi estancia en Urga intenté hallar una explicación a esa leyenda del rey del mundo. Naturalmente, el Buda vivo era quien mejor podía documentarme, y procuré por tanto, hacerle hablar acerca de ello. En una conversación con él cité el nombre del rey del mundo. El anciano pontífice volvió bruscamente la cabeza hacia mi lado y fijó en mí sus ojos inmóviles y sin vida. A mi pesar, me quedé callado. El silencio se prolongó y el pontífice reanudó el diálogo de manera que comprendí no deseaba abordar el tema. En las caras de las demás personas presentes observé la expresión del asombro y espanto que mis palabras habían producido, especialmente en el bibliotecario del Bodohan. Se comprenderá fácilmente que todo aquello contribuyó a aumentar mi curiosidad y mi afán de profundizar en el asunto. Cuando salí del despacho del Bodo Utuktu, encontré al bibliotecario, que se había ido antes que yo, y le pregunté si consentiría en que visitase la biblioteca del Buda vivo. Empleé con él una treta inocente. Sabed, mi querido lama, le dije, que yo estuve un día en medio del campo, a la hora en que el rey del mundo conversaba con Dios, y experimenté la conmovedora impresión del momento. Sorprendiéndose mucho, el viejo lama me repuso con tono sereno. No es justo que el budismo y nuestra religión amarilla lo oculten. El reconocimiento de la existencia del más santo y poderoso de los hombres del reino bendito, del gran templo de la ciencia sagrada, es tan consolador para nuestros corazones de pecadores y nuestras vidas corrompidas, que ocultarlo a la humanidad sería un pecado. Pues bien, oíd, añadió el letrado. El año entero el rey del mundo dirige el trabajo de los panditas y goros de Agarthy. A veces acude a la caverna del templo, donde reposa el cuerpo embalsamado de su antecesor, en un féretro de piedra negra. Esta caverna está siempre oscura, pero cuando el rey del mundo entra en ella, en los muros surgen rayas de fuego, y de la cubierta del féretro suben lenguas de llamas. El goro mayor se mantiene junto a él, tapadas la cabeza y la cara, con las manos cruzadas sobre el pecho. El goro no se quita nunca el velo del rostro, porque su cabeza es una calavera de ojos chispeantes y lengua expedita. Comulga con las almas de los difuntos. El rey del mundo habla largo rato, luego se aproxima al féretro, extendiendo la mano. Las llamas brillan más intensamente, las rayas de fuego de las paredes se extinguen y reaparecen entrelazándose, formando signos misteriosos del alfabeto batanan. Del sarcófago empiezan a salir banderolas transparentes de luz apenas visible. Son los pensamientos de su antecesor. Pronto el rey del mundo se ve rodeado de una aureola de aquella luz, y las letras de fuego escriben sin cesar en las paredes los deseos y las órdenes de Dios. En aquel instante, el rey del mundo está en relación con las ideas de todos los que dirigen los destinos de la humanidad. Reyes, zares, jefes guerreros, grandes sacerdotes, sabios hombres poderosos. Conoce sus interiores y sus planes. Si agradan a Dios, el rey del mundo los favorecerá con su ayuda sobrenatural. Si desagradan a Dios, el rey provocará su fracaso. Esta facultad la posee Agarthy por la creencia misteriosa de Om, vocablo con el que principian todas nuestras plegarias. Om es el nombre de un antiguo santo, el primero de los goros que vivió hace 300.000 años, fue el primer hombre que conoció a Dios, el primero que enseñó a la humanidad a creer, a esperar y a luchar con el mal. Entonces Dios le otorgó poder absoluto sobre las fuerzas que gobiernan el mundo visible.
Después de su coloquio con su antecesor, el Rey del Mundo reúne el Supremo Consejo de Dios, juzga a las naciones y los pensamientos de los grandes hombres y les ayuda o les anonada. Mahatma y Mahinga hallan el puesto de esas acciones e intenciones entre las causas que manejan el mundo. Enseguida el Rey del Mundo entra en el templo, y a solas reza y medita. El fuego brota del altar, y poco a poco se propaga a todos los altares próximos, y a través de la llama ardiente se vislumbra cada vez más claro el rostro de Dios. El Rey del Mundo participa respetuosamente a Dios las decisiones del Consejo, y recibe en cambio las instrucciones inescrutables del Omnipotente. Cuando abandona el templo el Rey del Mundo exhala un resplandor divino. Capítulo XLV ¿Realidad o ficción mística? ¿Ha visto alguien al Rey del Mundo? Pregunté. Sí, contestó el lama. Durante las fiestas solemnes del primitivo budismo, en Siam y las Indias, el Rey del Mundo se apareció 5 veces. Ocupaba una carroza magnífica tirada por elefantes blancos, engalanados con finísimas telas cuajadas de oro y pedrería. El rey vestía un manto blanco y llevaba en la cabeza la tiara roja, de la que pendían hilos de brillantes que le tapaban la cara. Bendecía al pueblo con una bola de oro rematada por un áureo cordero. Los ciegos recobraron la vista, los sordos oyeron, los impedidos echaron a andar y los muertos se incorporaban en sus tumbas. Por doquiera fijaba la mirada el Rey del Mundo. También se apareció hace 150 años, en Erden-Izu, y visitó, igualmente, el antiguo monasterio de Sakaiin Aramban Chikure. Uno de nuestros Budas vivos y uno de los Tashi Lamas recibieron de él un mensaje escrito, de caracteres desconocidos y en láminas de oro. Nadie podía leer aquel documento. El Tashi Lama entró en el templo, puso la lámina de oro sobre su cabeza y empezó a rezar. Gracias a su plegaria los pensamientos del Rey del Mundo penetraron en su cerebro, y sin haber leído los enigmáticos signos, comprendió y cumplió la regia disposición. ¿Cuántas personas han ido a Agartha? Pregunté. Muchas, contestó el lama, pero todas guardan el secreto de lo que vieron. Cuando los Oletos destruyeron Lhasa, uno de sus destacamentos, recorriendo las montañas del sudoeste, llegó a los límites de Agartha. Aprendieron algunas ciencias misteriosas y las trajeron a la superficie de la tierra. He aquí por qué los Oletos y los Kalmucos son tan hábiles magos y adivinos. Ciertas tribus negras del este se internaron también en Agartha y allí estuvieron varios siglos. Más tarde fueron expulsados del reino y regresaron a la faz del planeta, poseedores del misterio de los augurios según los naipes, las hierbas y las líneas de la mano. De esas tribus proceden los gitanos. Allá, en el norte de Asia, existe una tribu en vías de desaparecer, que residió en el maravilloso Agartha. Los miembros de ella saben llamar a las almas de los muertos cuando flotan en el aire. El lama permaneció silencioso un buen rato. Luego, como respondiendo a mis pensamientos, continuó. En Agartha, los sabios panditas escriben en tablas de piedra toda la ciencia de nuestro planeta y de los demás mundos. Los doctos budistas chinos no lo ignoran. Su creencia es la más alta y pura. Cada siglo, 100 sabios de China se reúnen en un lugar secreto, a orillas del mar, y de las profundidades de este salen 100 tortugas inmortales. En sus conchas, los chinos escriben sus conclusiones de la ciencia divina del siglo. Esto me recuerda la historia que me contó un viejo bonzo chino del Templo del Cielo de Pekín. Me dijo que las tortugas viven más de 3000 años sin aire ni alimento y que esta es la razón por la cual todas las columnas del Templo Azul del Cielo tienen por base tortugas vivas, a fin de evitar que se pudra la madera. Varias veces los pontífices de Urga y Lhasa han enviado embajadas a la corte del Rey del Mundo, agregó el lama bibliotecario. Pero les fue imposible dar con ella. Solo un cierto caudillo tibetano, después de una batalla con los Oletos, encontró la caverna con la célebre inscripción. Esta puerta conduce a Agartha. De la caverna salió un hombre de buena presencia que le mostró una plancha de oro con letras desconocidas, y le dijo. El Rey del Mundo aparecerá delante de todos los hombres cuando llegue la hora de que se ponga al frente de los buenos para luchar con los malos. Pero esa hora no ha sonado todavía. Los más malos de la humanidad aún están por nacer. El Jian-chun, barón Ungern, nombró embajador suyo en el reino subterráneo al joven príncipe Kunzit, pero este regresó con una carta del Dalai Lama de Lhasa. El barón le envió de nuevo y la segunda vez no volvió. Capítulo 19 Las profecías del Rey del Mundo en 1890. El Ututu de Narambanchi me refirió lo siguiente cuando tuve ocasión de visitarle en su monasterio al empezar el año 1921. La vez que el Rey del Mundo se apareció a los lamas de nuestro monasterio, favorecidos por Dios, hace 30 años, hizo una profecía relativa a los 50 años inmediatos y correlativamente venideros. Hela aquí.
Cada día más se olvidarán los hombres de sus almas y se ocuparán de sus cuerpos. La corrupción más grande reinará en la tierra. Los hombres se asemejarán a animales feroces, sedientos de la sangre de sus hermanos. La media luna se borrará y sus adeptos se sumirán en la mendicidad y en la guerra perpetua. Sus conquistadores serán heridos por el sol, pero no subirán 2 veces. Les sucederá la peor de las desgracias y acabarán entre insultos a los ojos de los demás pueblos. Las coronas de los reyes, grandes y pequeños caerán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.